atentos, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque a pesar del frío, a pesar de que todo nos reclama en nuestra cama, todo nos reclama en nuestra casa, Señor, todo nos justifica estar descansando, Señor, podemos estar aquí. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí, tú has puesto, Señor, en tu corazón el que estuviéramos aquí. No es por nosotros, Señor. Hoy tú nos quieres hablar, hoy tú nos quieres dar una palabra, Señor. Que no sea la mía, Señor, porque eres tú, Señor, el que usa hasta el siervo más inútil. Y yo te pido que seas tú hablando a través de mí a cada uno de mis hermanos, Señor. Incluso a mi vida, como la has impactado, Señor, al momento de preparar este sermón. Gracias, Señor, porque eres tan misericordioso que nos permites escuchar tu palabra, Señor, a través de los ejemplos de la Biblia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, acababa de decir ahorita mi hermana Magos, ¿qué habrá sentido Moisés? Bueno, pues justamente vamos a platicar de eso ahorita, de Moisés. Y bueno, primero quiero decirles cómo se llama el sermón. El sermón se llama ¿Podemos cambiar los planes de Dios? ¿Ustedes qué creen? Les voy a hacer la pregunta a todos. ¿Podemos, hermanos, cambiar los planes de Dios? Fácil, pastor, ya di el sermón, dijeron que no, todos los hermanos están de acuerdo y creo que es muy sencillo, ¿no? Podríamos decir que es muy sencillo. ¿Por qué tendríamos que estudiar un sermón sobre los planes de Dios? ¿Podemos cambiarlos? No, no podemos. Y creo que en este lugar todos estamos conscientes de que no podemos cambiar los planes de Dios, pero si quisiéramos. Cuando el pastor me dijo, te toca predicar esto, mi hermano tenía ya una semana en el penal. Y por supuesto que yo quería cambiar los planes de Dios, ¿no? O sea, era lógico, ¿no? Yo dije, Señor, ¿por qué? Y le dije, pastor, sí predico. Y me decía mi familia, ¿cómo vas con la predicación? Porque siempre está mi familia, mis hijos saben que me toca predicar tal día, ¿y cómo vas? Es difícil porque, ¿saben? Estoy esperando una audiencia, estoy esperando la siguiente y no sé cuál sea el plan de Dios, no sé cómo me voy a parar enfrente y decirles, mi hermano sigue en el penal o no sigue. O sea, porque no depende de lo que iba a pasar. Dios ya tenía un plan y lo tiene todavía, pero hoy no voy a hablar de eso. Quiero realmente que ustedes entiendan esa parte. Sí queremos que Dios cambie los planes a como quisiéramos, pero no los podemos cambiar y hay una razón del por qué. Estamos leyendo Deuteronomio y si se han dado cuenta llevamos ya un mes estudiando Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de revistas, porque Moisés pasa revista de toda la historia, es el último libro del Pentateuco, donde ya hace un resumen. ¿Y por qué hace un resumen? Porque le está explicando a la generación, porque la generación que fue incrédula ya murió. Entonces estamos hablando de que Moisés está ante una nueva generación, una generación que no vio las maravillas de Dios, sino les contaron. Es más, podríamos atrevernos a decir que esa nueva generación ni siquiera las entendía. O sea, les platican, es como a nosotros, nos platican y decimos, órale, qué padre, ¿no? Realmente Deuteronomio lo que hace es un libro que escribe Moisés para recordarles que obedezcan y que presten atención. De hecho, en Deuteronomio se repite muchas veces, recuerden, obedezcan, presten atención, porque los está preparando ya para entrar a la tierra prometida, pero está preparando una generación que no vio todas las maravillas que Dios hizo. Entonces esto que les estoy platicando va a tomar mucho significado cuando vayamos más adelante. Entonces guárdenlo por ahí porque por algo se los estoy diciendo. De hecho, el libro de Deuteronomio recalca la fe sumada a la obediencia, y eso tiene que ver mucho con los planes de Dios, porque los planes de Dios recalcan mucho nuestra fe sumada a la obediencia. Tenemos que obedecer, pues sí, ni modo, esto nos tocó, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo estás? Bien, chambeando, pues sí, pues no hay de otra, ¿no? Pues claro que hay de otra, o sea, gracias a Dios tengo trabajo. O sea, es la obediencia, Dios te está dando trabajo, seamos obedientes, hagámoslo con gusto.
Lo voy a dividir en 4 puntos para que no nos perdamos. Vamos a tomar 4 puntos y pues como ustedes notaron, pues no tomamos mucha atención a la lectura. Entonces les voy a pedir que tengan su Biblia abierta en Deuteronomio número 3 y voy a estar leyendo los versículos. Deuteronomio número 3, vamos a empezar con el versículo número 23. Los planes de Dios. Bueno, los planes de Dios tienen muchos nombres porque les llamamos pruebas, los llamamos problemas, los llamamos propósitos, o sea, les ponemos nosotros los nombres que queramos, pero realmente, decía el pastor, no es que Dios permita, es que Dios ya tiene un plan y nosotros nos jactamos mucho de decir, desde el vientre de mi madre me viste, y es que sí es así. Desde el vientre de nuestra madre Dios ya tenía un plan, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Ayer que estábamos con el grupo de evangelismo les decía, ¿se imaginan qué impactante es que nos estamos preparando para ir a una sala de urgencias de unas personas que todavía no saben que el próximo fin de semana van a tener un accidente? Pero ya está en el plan de Dios, o sea, a Dios no le sorprende. Dios ya sabe que eso va a pasar porque tiene un propósito en la vida de esas personas y en la vida de nosotros. Entonces, es un plan. Y vamos a ver, ¿qué pasa cuando Dios tiene un plan en nuestra vida que no nos encanta? Porque tiene planes muy bonitos y tiene otros que no nos parecen tan bonitos, son difíciles de afrontarlos. Lo primero que sucede es que creemos que nosotros podemos convencer a Dios. Y así sucede. Vamos a leer el versículo 23 de Deuteronomio 3 y dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? O sea, noten bien, ¿se acuerdan del contexto que les di? Esto se lo estaba platicando ya a una generación. Y él dice, y oré a Jehová y le dije, Señor, tú has comenzado, por ahí apenas, estoy notando que estás siendo benevolente conmigo. O sea, Jehová fue benevolente con él desde su nacimiento, la cuna de Moisés, ¿no? Desde su nacimiento Dios fue benevolente con él y él dice, he comenzado a notar que como por ahí está siendo bueno conmigo Dios. Y sabes, pues estoy notando que me estás mostrando tu grandeza. ¿Cuántos milagros no vio Moisés? Pero así pasa, tenemos el problema y es, oh Dios Señor, Dios grandísimo, o sea, sí, yo sé que tú eres Dios y hoy sí voy a orar. Hoy sí vengo a ti a buscarte porque tú eres Dios, yo sé que tú eres grande, yo confío en ti. Pero durante todo un tiempo estuvimos separados. Hay gente que dice, ¿y dónde estaba Dios en este problema? ¿Dónde lo dejaste? Porque Dios siempre ha estado ahí, pero ¿tú dónde lo dejaste? Porque cuando tenemos el problema es cuando venimos. Pero cuando tú tienes una relación constante con Dios, sabes que Él está ahí, que vas a seguir. Pero fíjense que no solo es eso, Él todavía va más allá. No solo le dice, como que me he dado cuenta que por ahí me estás mostrando tu benevolencia, sino le dice, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Sí notan el chantaje? Ay, Dios hermoso, precioso, grandioso. No venimos a veces a Dios con tanta palabrería cuando tenemos un problema. Y creemos que con tanta palabrería vamos a convencer al Dios, ese Dios soberano, fuerte, Dios todopoderoso, al que le hablamos y adoramos. Creemos que con estas palabrerías se va a doblar y va a decir, ay, me habló bonito, sí, está bien. No, nosotros creemos en un Dios fuerte. Yo siempre les digo, es el jefe. Y al jefe no lo vas a doblar con decirle, ay jefe, qué bella corbata, qué guapo se ve. No va a ser así. Y pasa lo mismo con Dios. Y no, entonces, ¿en qué tipo de Dios creeríamos que se dobla ante el momento en el que le hablas bonito? Dios conoce tu corazón y el mío.
Y entonces, ¿qué viene después de tanta palabrería? Pase, yo te ruego, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, le dice todo lo bonito y todo, y le dice, y bueno, por allá que andamos en los momentos de agradecimientos, pase, yo te ruego, Señor, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. A veces somos así, hermanos. No es que cambiemos los planes de Dios o no, es que creemos que nosotros podemos convencer a Dios y no tendríamos que creer eso, porque entonces estaríamos creyendo en un Dios débil. ¿Se imaginan que todos le hablaran así a Dios? Uy, estaría a merced de nosotros. Entonces no estaríamos creyendo en un Dios soberano, fuerte, poderoso. Punto número 2 es que cuando Dios muestra su plan para nosotros, lo más fácil es mostrarnos como víctimas. Tomamos un papel de víctimas, ¿no? Si vamos al versículo 26, en el versículo 26 voy a tomar la primera parte y dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Todos ustedes, generación que ni vieron todo lo que hice, pero por ustedes se enojó conmigo. ¿No pasa así? A veces decimos, pues por su culpa, o sea, es que él respira y me cae mal, es que ella me hizo daño, es que tal. Y no, hermanos, hay veces que quizá no tenemos la culpa de nuestra circunstancia, pero sí la responsabilidad de hacernos cargo de ello. Y voy a ir más allá, porque de repente sale gente y dice, oye, yo he sido una persona muy buena, no me meto con nadie, mira lo que me está pasando. Sí, quizá tú no tienes la culpa de esto, pero sí te tienes que hacer responsable. No puedes vivir tirado en el piso sufriendo por lo que te está pasando, te tienes que levantar. Una persona que dice, pero mi niño, decía el pastor, siempre vemos la parte muy doliente por los niños. Yo tengo 2 niños y lo hablo con como madre, y sí, por supuesto que te duelen los niños. Un niño con cáncer, yo lo hablaba con el pastor y ayer con el grupo de evangelismo cuando veíamos nuestros recursos. Yo no cuento con el recurso para presentarme en oncología infantil. Puedo estar en geriatría, por supuesto, con mucho gusto, pero oncología no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque me pesan los niños, me duele. Entiendo a una mamá con un niño con cáncer y va a venir la mamá y me va a decir, explícame por qué mi hijo. Y no es su culpa, ni del pequeño. Pero sí ella tiene que tomar la responsabilidad. Hay personas que sufren la pérdida de un niño con cáncer y tienen otro y lo abandonan. Se quedaron en esa pena y no ven más allá. Y no podemos juzgar porque no lo estamos viviendo y no lo estoy juzgando. Lo que quiero es ponerles esos ejemplos. Es que yo he sido una persona muy buena y ve esta enfermedad, ve este problema que me está pasando. Tienes que ser responsable. Tenemos que tomarlo de frente porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. Tomar un problema de frente y avanzar. Porque ese es el plan de Dios que tenía para ti. No porque le caigas mal, no por lo que hiciste ayer. Dios no trabaja con karma. Dios trabaja con un plan que escribió desde antes y que es inamovible. Eso es muy importante que lo entendamos. Moisés toma ese papel de víctima. Y quiero ponerles otro ejemplo de la Biblia. Mucha gente dice que por qué Dios fue tan malo con Adán y Eva. Fueron otras víctimas. Yo por ahí pensaba, y cuando lleguemos todos al cielo y veamos a Adán y Eva, no sabes la que sufrimos, por ti. O sea, de plano, por ustedes dos no saben la que sufrimos, Pero realmente ellos dos tomaron un papel de víctimas. Empieza Adán, Dios ya lo sabía todo. Va con Adán y le dice, oye Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. Pero Dios le había dicho a los dos que no podían. Él tenía que tomar su responsabilidad. Casi le dice, me picó la manzana, me la puso con yogur así bien bonita y me la dio en la boca. O sea, Dios, ¿cómo resistirme a eso? ¿Saben? O sea, tomó su papel de víctima, se tiró al suelo
y echó culpa. Y entonces va Dios todavía, fíjense, todavía lo que hace Dios, habla con el pecador y va con esta Eva y le dice: Eva, ¿qué pasó? La víbora que metiste, o sea, Dios, ¿cómo se te ocurre meter una víbora en el Edén? O sea, todavía, ¿no? ¿Y tú, víbora? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, la verdad es que perdón, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué Dios no los perdonó? Si ustedes leen Génesis, nunca pidieron perdón. Eso fue. Nunca pidieron perdón. Se quedaron en su papel de víctima y su papel de víctima los llevó a ese exilio. Porque no tomaron la responsabilidad. Y fíjense que así pasa, es difícil tomar la responsabilidad. Ellos debieron haber dicho de entrada: Adán, sí, la regué, Señor, lo comí, o sea, porque tú a mí también me dijiste, Eva vino y no supe decirle que no, Señor, perdóname, de verdad te fallé. ¿Qué hubiera pasado? Sí, hubiera habido algo ahí, creo yo. No, pero dejamos que las cosas avancen por no afrontar una cosa, se hace una bola de nieve. Ayer veíamos un documental que fue muy sonado en Estados Unidos, a lo mejor ustedes lo llegaron a escuchar, de el padre asesino en Estados Unidos, en Colorado. Es un papá que termina en resumen con su familia, pero ya cuando él confiesa, dice que al principio él quería como transgiversar la historia y decir que la mamá primero había matado a sus dos pequeñas, la mamá estaba embarazada, y que él pues en enojo la había matado. Pero ya cuando pues sale toda la verdad a la luz, dice: no, yo la maté primero a ella, las niñas la vieron, la subí al carro, subí a las niñas iban conscientes, chiquitas, pero iban conscientes, y tomé un camino de 45 minutos en los que yo pude salvarle la vida a mis hijas. O sea, yo pude haber dicho, o sea, ya la regué, me regreso, digo que hice esto, afronto mi responsabilidad y salvo la vida de mis dos hijas. Pero siguió, se tiró en el papel de víctima, siguió y terminó con la vida de las niñas también. O sea, una cadena perpetua no le... Dejen ustedes de que regrese o no a la familia, o sea, ¿se imaginan lo que trae en la mente ese hombre, la culpa? Decía Magnus, la cara de la niña diciéndole: no, papi. O sea, él decía, lo último que vi fue: no, papi. O sea, ese impacto. Y vemos en muchas cosas, muchos problemas que tenemos es la falta de la responsabilidad de asumir. Antes de que nosotros tuviéramos todo el problema que hemos tenido, a mí me gustan mucho las series de criminales, entonces veía yo uno que se llama Penitencia, y estaban entrevistando a una mujer que estaba en la cárcel precisamente porque le habían regalado a un niño, y dijo una frase que se me quedó muy grabada, y decía: todos estamos aquí a un paso o a una decisión, a una sola decisión. Y si es verdad, una decisión, una responsabilidad. ¿Cómo tomamos algo que Dios nos da? ¿Cómo lo tomó Él? ¿Cómo lo tomamos nosotros? ¿Cómo tomamos ese plan de Dios que no nos encantó? Debemos de tomarlo con responsabilidad. Dice que ellos no pidieron perdón. A veces nos toca pedir perdón y decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque lo peor es irte a la eternidad o vivir, pero con esas culpas, y hacer esa bola de nieve. En el caso de Moisés, él tomó su parte como víctima, se tiró, o sea, les echó la culpa: por ustedes se enojó Dios. Y no es cierto. ¿Por qué no entró? ¿Quién fue el que le pegó a la piedra? ¿Él? El único. Es más, estaba platicándoles yo el contexto, ¿no? Ellos ni siquiera vieron esos milagros, ni siquiera los vieron. Entonces ellos ni culpa tenían. Bien importante, hermanos, Dios no salva víctimas, salva pecadores que se hacen responsables de su pecado. Todos somos pecadores, tenemos que hacernos responsables de nuestros pecados. Punto número 3. A veces decimos: Dios no me escucha, cuando la respuesta no nos gusta.
No es más fácil, es que Dios no me escucha. Ahora tú no, es que como que tú estás más cerca de Dios, nadie está más cerca de Dios. Es la relación que tú tienes con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas diario? ¿Qué amistad tienes con Dios? Entonces, es que tú estás como más cerca de Dios. Ay, ahora, es que no, lo que tú ves aquí, quién sabe, tú no sabes si oro en la semana, ¿no? A veces pensamos eso, Dios no me escucha cuando la respuesta no me gusta, y vamos ahí a la segunda parte del versículo 26, y dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta. O sea, ¿lo escuchó o no lo escuchó? O sea, ¿no? Le dice, por lo cual no me escuchó, y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sí lo escuchó, pero no le gustó la respuesta. Pero para él fue más fácil irse a tirar y hacer drama y decir, Jehová no me escucha. Pero Jehová lo escuchó y le dio una respuesta. Y a nosotros Jehová nos ha escuchado y nos ha dado una respuesta. Y entonces a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, entonces, ¿por qué oramos? Ah, es que nosotros no oramos, hermanos, porque Dios nos quite la prueba. Nosotros oramos por misericordia en la prueba, porque Dios nos fortalezca en la prueba, porque Dios nos mantenga de pie en la prueba, porque Dios nos abra las puertas en la prueba. No oramos porque Dios nos quite la prueba, esa va a estar, esa la vamos a afrontar. Pedimos que haga su voluntad en la prueba. ¿Y es difícil? Uy, hermanos, ¿qué les puedo decir? Es muy difícil, pero no le pedimos que la quite, porque es lo único que le pedimos en la oración. Si tú oras pidiendo que Dios te quite la prueba, estás mal, porque le estás pidiendo que te quite el propósito de lo que tiene para tu vida. ¿Y qué crees? El alcance para los demás. La prueba no la vamos a pedir que Dios la quite, es un plan que ya está. ¿Cuál es el motivo de oración? No sé si alguno de ustedes se ha detenido a leer el listado de peticiones, y lo actualizamos toda la semana. Todas las semanas pareciera que es el mismo, pero no, hermanos. Hay una persona que se dedica a hablarles a los hermanos que tenemos en peticiones, para actualizar esas peticiones. Entonces, si tú de repente las ves, oramos por tal que esté enfermo, por tal, pero no estamos orando porque Dios le quite el cáncer, no estamos orando porque Dios le quite la deuda, estamos orando porque Dios dé paz, Dios fortalezca, Dios abra puertas, Dios toque corazones. En resumen, estamos orando por misericordia de Dios, porque eso sí, Dios es misericordioso, tenemos un Dios misericordioso, y ahorita lo cantábamos. Tenemos un Dios misericordioso, y Dios fue misericordioso con Moisés, porque vemos más adelante en el versículo 27, y dice, le dijo él, no me hables más de este asunto, pero, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. O sea, te recuerdo, no vas a pasar, no voy a cambiar el plan, pero yo soy tan misericordioso que te voy a dar la ventaja, y no por tus obras, no, o sea, Dios no habló de obras, porque muchos dicen, pero Moisés, eso le tocaba, no fueron sus obras, esa era su comisión. Pero Dios fue tan misericordioso que le dijo, sube, échate un ojito. Eso era, le llenó el corazón, porque él pudo ver que sí existía esa tierra prometida, y que todos los que venían detrás, toda esa gente iba a entrar. Tuvo misericordia. Y a lo mejor ustedes dicen, pues qué padre, ¿no? Entonces Dios es misericordioso con todos. No con todos. A mí me impacta mucho un ejemplo que les voy a dar, el ejemplo del varón de Dios que está en Primera de Reyes 3. Si luego de repente dicen, no tengo que leer en la Biblia, lean esa historia, está en Primera de Reyes 13, y es la historia del varón de Dios que va a ver al rey Jeroboam. El rey Jeroboam se andaba portando muy mal.
Entonces Dios manda a ese varón, pero ese varón va con ciertas instrucciones bien específicas. Y la instrucción específica era: vas, hablas con Jeroboam, haces lo que tienes que hacer con él, y de regreso no te vas a regresar por el mismo camino, no vas a comer ni vas a beber, ¿ok? Esa era la instrucción que Dios directamente le dio al hombre. Entonces él se regresa y por ahí lo para uno y le dice: ven a comer a mi casa. No puedo porque Dios me dijo. O sea, justificaba el Señor, era no, vámonos. Y por ahí algún profeta malicioso le dice: oye, ven a comer a mi casa. O sea, quería tener al varón de Dios en su casa y le dice: ven a comer a mi casa. No puedo, porque él se detuvo a darle la explicación y le dice en mentira: es que un ángel vino a decirme que sí podías. Y el otro: bueno, pues dijo el ángel, entonces sí voy. Va, come con él y se regresa y pues lo mata el león y se cumple lo que Dios le había dicho. Dios no tuvo misericordia con él. ¿Por qué? Porque no cumplió. Y así es Dios, hermanos. Podríamos decir: es que toda mi vida fue una vida de ministerio y Señor, me pasó esto. No cumpliste, porque a cada uno de nosotros Dios ya nos dio un propósito. Que muchas veces nos hagamos sordos, que no lo queramos escuchar, así como Moisés, que no nos gustó las respuestas, punto y aparte. Pero Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios extremo, es un Dios justo. Y así fue con este hombre, se la cumplió, murió ahí en el camino, lo mató el león, como se lo dijo Dios, no lo devoró el león, no fue enterrado en su tierra, se lo regresaron a la tierra desconocida de esta gente. Así fue la historia. Pero con Moisés fue diferente. Con Moisés sí fue misericordioso, sí le permitió por lo menos ver la tierra prometida. Y el último punto es: no ancles tu identidad en tus penas y tu pasado. Nos toca vivir algo. ¿Y cuántos no tenemos por ahí el amigo, el familiar que ya sabes lo que te va a decir? Nosotros en casa sí tenemos un conocido, que yo ya casi cuando lo veo es: sí, ya sé que estás muy cansado, has tenido mucho trabajo, no has dormido y tienes el estómago muy inflamado y vas a ir con el doctor. Y aparte de eso, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Esa es su plática de todo. O sea, nos vemos y siempre me va a decir eso. Está anclado, o sea, su vida está anclada en, esa es su pena es su trabajo, ¿no? Pero también hay gente con la que platicas y te va a platicar toda su infancia, cómo sufrió, y está anclado a esa pena. Y podremos hablar con alguien que pasó un problema y cuando lo ves, es lo que te va a platicar. A lo mejor si tú le sacas esa plática te la va a sacar, pero te podrá sacar otra plática. Pero hay gente que se ancla en esa pena. Moisés se pudo anclar en esa pena, ¿no? O sea, de ahí tirarse en el suelo y decir: yo ya no voy a pasar, ustedes sí, ahí me cuentan, por favor, yo me quedo. No, ya entendió, no se ancló en la pena, sino que al contrario, siguió. ¿Por qué razón no podemos anclarnos en las penas? Vamos a ver el versículo 28. Después de que Dios tiene misericordia con él, y cada uno de nosotros sabemos de qué manera Dios ha tenido misericordia con nosotros, dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Dios no era malo de decir: ya viste, no vas a llegar ahí, sufre. No, lo hizo pasar esa prueba para decirle: anima al que viene, dile que sí hay un lugar, dile que aunque tú no vas a llegar, si hay algo más. Él pudo haber sido envidioso y decirle que sufra. Le voy a decir que no he visto, que quién sabe, igual y ni llegan, porque pudo haber sido así. ¿Cuánta gente no hay así? En un problema, por ejemplo, a lo mejor legal, difícil, no, a mí me pasó. Al principio toqué muchas puertas, una persona que de verdad me dijo cosas tan feas. Fue la última persona con la que hablé una noche, eran las
11, casi 12 de la noche, y fue la última persona con la que hablé. Y me acuerdo que yo no había llorado y me puse en mi escritorio y me agaché y le dije a Magnus, me acaba de dar el tiro de gracia, o sea, no puedo más, no puedo más. Y me dijo él, pues tienes que poder, ánimo, o sea, gracias a Dios tengo un compañero que me anima y que Dios lo usa. Y de verdad fue tan increíble la basura que dijo, que sí pasa. Hay gente que se ancla en sus penas, en su rencor, en su basura. ¿Qué es lo que te va a decir? Por eso es que necesitamos de manera personal tener al Espíritu Santo, para que Él sea el que te guíe y no pidas la guía de otra persona, porque tú no sabes quién te está guiando. Necesitas que la guía sea de Dios para que no te ancles en tus propias penas. Y cuando venga alguien con la pena que te tocó vivir, lo fortalezcas y lo animes como lo hizo Moisés con Josué. Porque a mí en algún momento me dijo una persona, oiga, Dainita, ahora sí le está lloviendo sobre mojado, ¿no? Y yo dije, pues creo que ahora puedo animar a una persona que haya perdido un ser cercano. Por supuesto que sé lo que se siente perder un ser cercano. Y ahora entiendo lo que es desvelarse con un enfermo que no puede ni siquiera moverse, hablar y hacer sus necesidades. Por supuesto que lo sé y lo entiendo y puedo ayudar. Y ahora, por supuesto que sé lo que es tener una persona familiar privada de la libertad, y más aún tener una demanda. Ahora lo sé y sé cómo puedo ayudar. No me está lloviendo sobre mojado. Dios me está preparando para fortalecer y animar a alguien más. Para eso es la prueba, hermanos. La prueba es para eso, no para que me ancle y me tire a llorar. Es para vivir animado dentro de todo esto. No vivir llorando, sí, fortalecernos, por supuesto. Es así. Moisés, pensaríamos que al final de este versículo, de esta lectura, no tiene mucho sentido el versículo 29. Dice, y paramos en el valle delante de Bet-peor. ¿Qué quiere decir? Pues que continuó, que siguió la instrucción de Dios, que no se ancló, que no se quedó sufriendo, que entendió lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Usualmente cuando nos toca vivir algo decimos, es que estoy en el proceso de un divorcio. No, yo no, todavía no. Estoy en el proceso de un duelo. No, hermanos, nuestra vida es un proceso. Dice Efesios 4:12, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el proceso de un cristiano. No el proceso del divorcio, no el proceso de la pérdida. No. Nuestro proceso es desde que nacemos hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Ese es el proceso del cristiano. Está en Efesios 4:12. Ese es el proceso de nosotros, no esos chiquitos, porque esos son o forman parte del plan de Dios. Duelen, muchos duelen, bastantes. Quiero ponerles un ejemplo, porque para que todo esto suceda debemos de arrepentirnos de nuestra mentalidad de víctima. Tú conoces tu mente, tú conoces en qué te has sentido víctima, en qué has dicho que Dios no te ha escuchado porque ya te habló, pero has dicho no me dijo. Pero tenemos que arrepentirnos de la mentalidad de víctimas. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 16:21. Y Mateo 16:21 nos habla de Jesús cuando Él anuncia su muerte. Y yo creo que es el que más víctimas se pudo haber hecho, Y por eso les digo que debemos de arrepentirnos de esa mentalidad de víctimas. ¿Por qué razón? Dice Mateo 21, y les voy a pedir que lo lean conmigo, del 21 hasta el versículo 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Jesús no les dijo: ay, discípulos, me voy a sufrir, y también voy a sufrir a causa de los ancianos y de los principales sacerdotes. Les avisa, o sea, les aviso de una vez para que se preparen, para que estén fuertes, para que estén atentos, no para que anden lloriqueando. Les aviso para que estén atentos. Lo que va a suceder es que voy a padecer mucho. Él les anticipó que iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Yo les decía hace un momento, a Dios no le sorprende nada. Él ya sabe que va a suceder así, que vas a padecer esto, que va a padecer lo otro. Él ya sabía. Pero viene Pedro con esa actitud de víctima y le dice, aparte, ¿no? Porque todavía lo aparte, le dice: oye, Jesús, ven, ten compasión de ti. Oye, en ninguna manera te acontezca esto. Pero ¿qué hace Jesús? Dice que volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Esa actitud de víctima es Satanás, hermanos. Quitémonos esa actitud de víctima. No somos víctimas, hermanos. Si Jesús vino a padecer, ¿que somos más que Jesús? ¿Vamos a redimir al mundo de sus pecados? No, hermanos, no somos más, no somos víctimas. Nos tocó esto y esto lo vamos a vivir así como Jesús dijo: te estoy preparando. Aquí está, aquí te dejo un manual para que te prepares. Léelo, y aquí vas a encontrar palabra de fe, aquí vas a encontrar fortaleza. Y de verdad, si te sientes muy mal, ve con el hermano, pero no para decir soy víctima, sufro, me siento mal, ayúdame a fortalecerme, ora por mí, por fortaleza, abrázame, porque es válido, lo ocupamos, por supuesto que lo ocupamos. Al final, Moisés obedeció la voz de Dios. Hoy, hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Qué tenemos que obedecer? ¿Qué voz has estado escuchando de Dios constantemente? Hoy Dios te pide que obedezcas esa voz. El milagro que esperas en tu prueba se encuentra detrás de un acto de obediencia. Y no es canjeable, ¿eh? O sea, no es como: Señor, bueno, ok, te doy esto y tú me... No, Dios no te va a dar nada. O sea, solo está pidiendo ese acto de obediencia, como lo veíamos como Adán y Eva. No hagamos una bola de nieve. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando día con día? Y eso, híjole, yo voy a mencionar muchos pecados, no porque conozca algo ni nada, solo son los pecados que en algún momento también los hablábamos en Formación Cristiana y los tenemos en una lista. Chismes. Te encanta hablar de los demás. ¿Por qué? Te encanta robar. ¿Por qué? Te encanta ver pornografía. ¿Por qué? Te encanta blasfemar. ¿Por qué? Te encanta la soberbia. ¿Por qué? Te encanta aparentar. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas tenemos ahí? Es más, no tienes una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios está pidiendo ese acto de obediencia. Tú sabes cuál, yo no sé cuál es. Yo no lo sé, Dios solo lo puso en mi corazón y me dijo: hay un acto de obediencia que yo necesito. ¿Por qué? Porque los hermanos me dicen: es que tengo este problema, hay muchas peticiones de oración. Yo veo cada vez más grande la lista de peticiones de oración. Y dice Dios: detrás de todo ese milagro necesito un acto de obediencia. ¿Para qué te está llamando? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué has tenido a solas con Dios que te ha dicho: deja de hacer eso? Deja de juntarte con esas personas. Deja de ver lo que estás viendo. Deja de hablar lo que estás hablando. Deja de fumar lo que estás fumando. Deja de tomar lo que estás tomando.
Hay muchas cosas, hermanos, que a lo mejor aquí es tabú, pero que existen. Tenemos jóvenes, hermanos, que estamos ante una sociedad bien fuerte y se nos pueden perder. ¿Qué es lo que le está llamando a nuestros jóvenes? A nosotros como adultos. ¿Qué nos quita el tiempo? ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Qué nos aparta de nuestros hijos? Es un acto de obediencia que nos está pidiendo Dios en esta mañana. Así como se lo pidió a Moisés, nos los está pidiendo Dios hoy. Nos los está pidiendo de manera que hoy le digamos: Dios, hoy yo tomo este dolor, esta prueba, este plan tuyo, y lo voy a llevar de tal manera que te dé la gloria a ti solamente. Lo que sea, hermanos, que estemos pasando es para honra y gloria de Dios. Como se resuelva, para bien humanamente nuestro, para mal humanamente nuestro, es para la honra y gloria de Dios. Porque recuerden que esto va a ser para fortalecer y animar a alguien más. Pero antes de que esto suceda, nos tenemos que despojar del papel de víctima y tenemos que obedecer. Hoy, hermanos, yo les voy a pedir que en la oración que hagamos, ustedes ofrezcan ese acto de obediencia a Dios. Ustedes saben que van a ofrecer a Dios. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias porque en tu misericordia, Dios soberano, Rey de reyes, Señor, y señores de señores, sabemos que somos inmerecedores de tu amor, inmerecedores de todo, Señor. Y hoy quiero dar un tiempo, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda escuchar tu voz. Que cada uno de mis hermanos pueda ponerse a cuentas contigo, y no porque yo no lo haya hecho, Señor, porque tú conoces mi corazón. Tú conoces mi lucha, Señor. Tú conoces el acto de obediencia que yo debo de entregarte, Señor. Tú conoces mi relación contigo, Señor, pero hoy quiero dar este tiempo, Señor, para que cada uno de mis hermanos puedan tener en su mente, y que tú traigas a su mente y a su corazón ese acto de obediencia que les estás pidiendo. No sé si sea fe, no sé si sea tiempo, no sé si sea dejar algo, si sea tomar decisiones. Señor, tú lo sabes. Tú conoces cada corazón, cada mente, Señor, pero yo te ruego que en tu misericordia no permitas, Señor, que se haga una bola de nieve en su vida. Sabemos que tienes un plan para cada uno de ellos, y yo te pido que sus decisiones no opaquen el propósito que tienes para sus vidas, Señor. Sabemos que tú amas a cada uno de los que estamos aquí, porque hoy en tu corazón estuvimos. Hoy en tu corazón estuvo el anhelo de que estuviéramos aquí todos, Señor. Y hoy queremos ofrecerte esto que has puesto en nuestra mente, Señor. Queremos entregártelo, Señor, y queremos decirte que queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos pedirte perdón las veces que te hemos dicho que no nos escuchas, cuando tú ya nos has hablado repetidas veces, Señor. No queremos, Señor, perdernos de ver esa tierra prometida, Señor. Ten misericordia de nosotros, y que en tu plan, Señor, seas tú fortaleciéndonos en cada paso que demos, Señor, porque a veces es difícil. Como humanos no vemos la salida, Señor, pero dice tu palabra que tú con la prueba juntamente das la salida, y en eso creemos. Creemos en un Dios soberano, que sus planes son perfectos, aunque humanamente para nosotros no le entendemos, Señor. Tú ves desde arriba, Señor. Y creemos en eso y estamos seguros que tú tienes solucionado todo esto. Tú desde que creaste nuestra vida sabías cómo iba a terminar todo esto. Tú sabes el final de la historia. Y hoy te pedimos perdón si en nuestro proceder, en el plan que has puesto en nuestra vida, hemos vivido como víctimas.
Perdónanos. Reprende ese sentir de víctimas en nuestra persona. Repréndelo, Señor, y danos la fortaleza, Señor, para que no nos anclemos en ese penar, Señor, y al contrario, podamos ser de testimonio y podamos fortalecer a los que vienen atrás, que van a vivir lo mismo que nosotros, y que podamos abrazarlos y hablarles de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, de un Dios de bondad, de un Dios de perdón. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque tú tomas, Señor, nuestra oración y nos abrazas, Señor. Gracias por tu amor. Te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.